hace algo de tiempo estaba pensando en tomar un poco de tiempo platicando de la importancia de estudiar la historia de la iglesia. Empezamos y tenía planes de regresar a este estudio un poco más adelante, pero había una necesidad de apoyo ahí en otra iglesia y el hermano Tony fue ahora para apoyar. Entonces vamos a continuar con este estudio que empezamos. Quiero dar un poco de repaso. Agradecido que ustedes quisieron venir. Pues eso pasa a veces a algunos que programamos algo para el mediodía y entonces abandonan la escuela dominical para preparar cosas para otra actividad. Entonces vamos a ver si algunos lleguen a la iglesia entre este tiempo, pero estamos platicando de la importancia de conocer algo sobre la historia de la iglesia. No vamos a adentrar tanto a la historia de la iglesia, algunas cosas, pero como empezamos la última vez hablando de la importancia de entender algo sobre la historia de la iglesia. Como platicamos, es algo importante para nosotros porque es nuestra historia, es la historia de cómo el Señor ha trabajado en este mundo para llegar hasta este punto en la historia de la iglesia. La iglesia tiene su historia que está siguiendo adelante, pero desde Dios formó la iglesia ahí en Jerusalén, en el principio. En el principio de la iglesia, ahí en el día de Pentecostés hasta ahora, la iglesia siguió siendo extendido entre el mundo y todavía hay lugares que no han experimentado la oportunidad de ver la iglesia creciendo en su lugar o en su idioma o en su cultura. En diferentes lugares todavía la iglesia no ha entrado, entonces la obra está siguiendo para plantar nuevas iglesias y las iglesias apoyando a otras iglesias para alcanzar a los elegidos de Dios en todo el mundo, y no solamente para que ellos puedan conocer a Cristo o experimentar la salvación, pero para que puedan seguir creciendo en el Señor. Pues el progreso de la extensión de la iglesia desde el principio fue recordado principalmente o primeramente por el médico, el doctor Lucas, ahí en el libro de los Hechos, y explicando cómo fue la extensión de la iglesia a otros lugares. Vamos a Hechos 1. Hechos 1. Y podemos ver cómo es la extensión de la iglesia en el principio. Sabemos que la iglesia sí empezó en Jerusalén, pero aún en Hechos 1, antes que la iglesia empezó ahí en Jerusalén, tenemos el Señor, una de sus últimas palabras antes que ascendió, explicando cómo va a ser esta nueva obra, de cómo va a extender. Si alguien puede leer, por favor, Hechos 1, versículo 8. Hechos 1:8. ¿Antonio? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, lo que tenemos aquí no solamente es la promesa de Dios, la promesa de Cristo a los apóstoles que van a recibir este poder por el Espíritu Santo, que serán sus testigos, pero hay una progresión, y es una progresión que podemos ver en la literatura inspirada por el Espíritu Santo aquí en el libro de los Hechos, que empezaron en Jerusalén, después todo Judea y Samaria. ¿Alguien puede decirme qué es Judea y Samaria?
¿Es una ciudad? ¿Es una región? ¿Cómo? ¿Conoce un poco de la geografía? Tenemos Jerusalén como la ciudad principal allí, Judea, Samaria, es esta región, la provincia, alrededor hay Judea y Samaria. Recordamos que aún los judíos no pasaron por Samaria, hicieron un viaje más largo para pasar por toda Judea cuando pasaron porque no quisieron entrar ahí a Samaria, y Jesucristo en esta ocasión donde él platicó con la mujer samaritana ahí en el pozo, pues él decía a sus discípulos que fue necesario ir por Samaria, y ellos pues no fue necesario, había otra ruta, pero fue necesario porque él tenía una cita en Providencia con ella en este lugar. Entonces, Judea y Samaria, la región alrededor donde estaba empezando la iglesia en Jerusalén, y hasta los confines de la tierra. Entonces, podemos ver en el libro de Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, escrito por Lucas, cómo la iglesia empezó allí, después la progresión de la iglesia en Judea y Samaria. Si recordamos bien, leyendo en las cartas y leyendo en la historia ahí en Hechos, que todos quisieron quedar ahí en Jerusalén. Dios estaba haciendo algo, estaban contentos, estaban reunidos, estaban disfrutando el compañerismo, recibiendo la enseñanza. Fue este gran avivamiento ahí, estaban muy contentos, pero recibieron una gran comisión, recibieron un mandato del Señor de ser testigos, no solamente en Jerusalén. Entonces, aún Dios usó la persecución para empujar los hermanos afuera de Jerusalén, de llevarlos a otros lugares para cumplir su propósito. Entonces, de Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En el libro de los Hechos tenemos primeramente la obra de Dios trabajando principalmente entre los judíos en Jerusalén. Recuerda, el día de Pentecostés vinieron judíos de otras partes también ahí para celebrar este festival judío, y quedaron ahí, recibieron la enseñanza, y algunos no regresaron, o inicialmente no regresaron, estaban ahí. Después Judea y Samaria, y podemos ver cómo empezó principalmente con los judíos, pero extendió a los gentiles, que el evangelio fue proclamado no solamente entre judíos, pero los judíos aún cumpliendo la misión que fue dada a Israel en el Antiguo Testamento de ser testigos de Dios a sus vecinos, que no cumplieron también en algunas partes de la historia en el Antiguo, pero empezaron a ver gentiles también conociendo a Cristo. Había unos problemas por las diferentes culturas mezcladas en la historia de la iglesia. Aún tenía un concilio, en Hechos 15 podemos ver cómo tenía un concilio para recibir consejo y decidir cómo tratar con ciertos problemas que existía aún en la iglesia primitiva. Pero hasta ahí, hasta los confines de la tierra, pues tenemos los viajes misioneros del apóstol Pablo con Bernabé, con Silas, que empezaron a llevar desde Jerusalén más lejos, ellos aún empezando en Antioquía, y llevaron el evangelio desde ahí en Antioquía a otros lugares, y regresaron a Antioquía para reportar cómo el Señor estaba trabajando, y fueron otra vez y plantaron iglesias, entrenaron varones de Dios, levantaron ancianos en diferentes ciudades, y regresaron ahí después para checar cómo estaban progresando las iglesias y apoyar las iglesias. Tenemos las cartas que muestran que algunas iglesias, por la inmadurez, tenían ciertos conflictos, algunos problemas, había otros entrando con otras doctrinas. Entonces ellos regresaron para fortalecer las iglesias y ver las iglesias seguir extendiéndose, hasta que por fin el deseo del corazón de Pablo fue llegar a Roma para fortalecer la iglesia y ver desde allí en Roma una expansión de la iglesia en otras partes del mundo. Cuando escribió su carta
a los romanos, decir que él quería venir y tener un ministerio con ellos y también recibir el apoyo de ellos para ir más allá. Quería ir hasta España, pero no llegó a España. Sabemos que él terminó su ministerio de una manera muy abrupta, terminó con su vida ahí en este lugar. Pero este es lo que tenemos como la extensión de la iglesia. Tenemos el recuerdo ahí en Hechos del principio, donde la iglesia fue empezada. ¿Quién fueron los líderes en el principio de la iglesia? Apóstoles. Y después hay una transición de tener los apóstoles a quién grupo para dirigir la iglesia, porque los apóstoles ya no hay pastores. Entonces podemos ver una transición aún entre Hechos, y podemos imaginar Hechos está cubriendo un periodo de tiempo, y bajo si tenemos algo cronológico de día de Pentecostés en Jerusalén hasta el final de Hechos, todas las cartas que tenemos podemos ver como ellos pueden poner por abajo en diferentes periodos de este narrativo de la historia de la iglesia. Había las cartas que fueron escritas, Santiago siendo una de las cartas en el principio, donde la persecución estaba apenas forzando principalmente a judíos, porque la iglesia también en esta temporada principalmente fue judíos todavía, y esta persecución cuando ellos estaban siendo empujados, y Jacobo pastoreando la iglesia en Jerusalén, escribiendo para animar y apoyar. Y tenemos las cartas hasta el final, pues tenemos segundo a Timoteo, que Pablo ya acercando su propio martirio, su propio final de su ministerio, final de su vida. Tenemos aún las cartas del apóstol Juan, que son cartas escritas cuando él fue más anciano, de las últimas cartas. Y tenemos las cartas que dan un poco más información de lo que estaba pasando en algunas de las iglesias bajo este periodo de los hechos. La carta, no es carta, pero la historia recordada ahí por Lucas. Entonces, primeramente en Jerusalén, después en Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. En la providencia de Dios, la iglesia todavía está avanzando, está entrando en nuevos lugares, nuevos pueblos, nuevas ciudades, diferentes partes de ciudades, lugares donde no hay buena enseñanza también. Hay lugares que nunca tenía el Evangelio, y lugares donde el Evangelio, la enseñanza ha sido pervertido por enseñanzas incorrectas, y la iglesia está siendo levantada para avanzar la obra de Dios en el mundo. Pues lo que quiero hacer entonces es encender entre nosotros un poco de deseo más de entender. ¿Cuántos de ustedes, cuando piensen en la historia de la iglesia, si alguien habla de personas históricos post-apóstoles, después de los apóstoles, ¿quiénes son algunas personas que llegan a la mente? Algunas personas que fueron usados en la historia de la iglesia. ¿Algunos nombres que llegan a la mente? Martín Lutero. ¿Sí? ¿Otros? ¿Mande? Policarpo. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que quería escuchar, y estoy escuchando, es que es diferentes periodos de la iglesia. A veces cuando pregunto con algunos, puros reformadores, de Martín Lutero hasta más adelante, Juan Calvino, John Knox, diferentes personas en este periodo, porque no conocen antes, y aún los como Martín Lutero y adelante, que fueron usados grandemente en la reforma de la iglesia, citaron mucho otros que eran antes que ellos. No fue como ellos estaban inventando algo nuevo o descubriendo algo tan nuevo, pero estaban mostrando que la iglesia, aún después los apóstoles, creyeron estas cosas, que por un tiempo estaba siendo perdido entre muchas iglesias.
Muy bien, entonces es importante conocer por qué debemos aprender de una manera más panorámica, a lo mejor no tan profundo, la historia de la iglesia de nuestro Señor. Tan importante es conocer cuáles son algunos motivos. Entonces quiero repasar un poco más rápido nada más los puntos principales que vimos y continuar con algunos más motivaciones. Entre todas las razones que hay para estudiar la historia de la iglesia, pues estoy escogiendo nada más algunos puntos, a lo mejor hay más. Pero lo que vimos la última vez, una de las razones para que sea importante estudiar la historia del cristianismo o la historia de la iglesia, es que el estudio de la historia de la iglesia es un estudio de nuestra historia. Como usamos esta frase que alguien ha usado, el árbol genealógico de la familia cristiana. Es nuestra historia, son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos espiritualmente entre la historia de la iglesia, desde los apóstoles y adelante. Entonces, conociendo nuestra familia. A veces usé este término, historia del cristianismo. A veces cuando usamos la historia del cristianismo, historia de la iglesia, tenemos que reconocer, muchos que escriben sobre la historia de la iglesia incluyen un poco más amplio de lo que es la verdadera iglesia. Están incluyendo a veces la historia de lo que era conocido como la iglesia en diferentes periodos, aún reconociendo que algunos de los grupos entre la historia del cristianismo no fueron cristianos. Había algunas iglesias que desviaron tanto, son reconocidos más como religiones falsos o como sectas, y estaban enseñando cosas contrarias. Y en la historia de la iglesia aún tenemos pastores principalmente, líderes entre las iglesias que levantaron, hicieron concilios para hablar y para estudiar y para hacer declaraciones sobre doctrinas principales en contra de las cosas falsas que estaban circulando entre las iglesias y sectas en aquellos tiempos. Aún la iglesia católica, voy a terminar platicando un poco sobre la historia de cómo fue formado. La iglesia católica romana, en este sentido, fue formada como una mezcla más que nada de enseñanzas falsas, pero una mezcla de la iglesia con el Estado, con el gobierno secular en el mundo. No es tanto conocido como una secta, es más como una falsa religión. Algunos, viendo la historia de la iglesia, fue desde la historia de la iglesia que se formó y desvió tanto que cesó de predicar el evangelio. Pero hay unas distinciones ahí entre qué es una falsa religión o una secta. Pues tenemos sectas que son sectas cristianas que supuestamente ellos dicen que son cristianos, aunque su doctrina dice algo contrario. Tenemos sectas día de hoy como la Iglesia Apostólica, reconocido en el mundo como una religión cristiana, pero no es cristiana porque tienen otro modo de salvación y otro salvador. Tenemos otros como Islam y otras religiones que no tienen una historia conectada con el cristianismo y son como religiones falsas, pero no conocidos como sectas. La Iglesia Católica Romana a veces dicen una secta, a veces más como una religión falsa. Sí tiene una conexión con la Iglesia, pero más que solamente una conexión, fue algo que salió de la Iglesia. Entonces va a usar estos términos. A veces unos van a decir secta, otros van a ser una religión falsa más asociada con otras religiones en el mundo. Hermano Luis. Sí, podríamos, yo he escuchado la palabra secta como todo aquello que no apunta a Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver que sí es una falsa religión la Iglesia Católica, pero yo sí tengo la idea todavía que es una secta, porque en muchas áreas de su doctrina no apunta a Cristo, apunta a otros, a tantos ídolos que ellos manejan.
Pero sí, el concepto de secta es como todo lo que no apunta a Cristo. Su dirección no es Dios, no es Cristo, no es Sí. incluso... Sí, nada más estoy haciendo la distinción entre secta y falsa religión. Por ejemplo, hay religiones, hinduismo, islam, que empezaron y tiene algo totalmente separado del cristianismo. La Iglesia Católica tiene muchas cosas que son más asociadas como una falsa religión, pero otras cosas como secta. Entonces va a buscar, va a escuchar diferentes personas estudiando la historia usando el término secta o el término falsa religión para ellos. Tienen otro evangelio, claramente, es un evangelio por obras, que no apuntan a Cristo como la autoridad principal, apuntan a su líder, que es el Papa, que tiene la autoridad sobre la doctrina y práctica para ellos, en lugar de la palabra. Usan la palabra, pero podemos decir abusan la palabra, mal usan la palabra incorrectamente y usan para defender cosas. Pero sí es en este grupo es parcialmente como secta, parcialmente como falsa religión, ambos pueden describir. Muy bien, entonces estamos estudiando nuestra historia como nuestra historia de nuestra familia. Y aún como nuestra familia tenemos reuniones familiares con familia extendida. Va a ver que hay algunos primos, unos tíos, hay personas que a veces son más difíciles que otros, que bueno, en nuestra historia tenemos lo mismo, tenemos personas que nos causa poco vergüenza, que fueron parte de la iglesia, tenemos personas que Dios usó grandemente en ciertas áreas y todavía en otras áreas ellos tenían errores en su práctica. Martín Lutero, por ejemplo, usado grandemente para causar un movimiento hacia la Biblia. Hacia la Biblia empezaron a ver desde la Biblia en las manos de las personas comunes las doctrinas bíblicas que fueron pervertidos por la Iglesia Católica Romana. Pero él tenía problemas de prejuicios, de racismo en contra de los judíos. De una manera no solamente estaba en contra de la religión de los judíos que rechazaron a Cristo, pero él si lee lo que él decía sobre las personas, son cosas que no son correctas para un cristiano. Entonces tenemos que reconocer que fueron humanos, que fueron usados, pero no fueron personas perfectas, y no debemos elevarlos de ser como más que personas que fueron usados, no elevarlos como si fuera en la Iglesia Católica Romana como los santos, en el sentido de alguien declarado sobre los demás. Muy bien, el número 2, otras razones para estudiar la historia de la iglesia. Dios mismo exhorta a sus hijos a conocer su historia y aprender de ella. Vimos como Josué, cuando cruzó el río Jordán, fue instruido ahí los líderes de los tribus de poner las piedras, de hacer algo de memoria ahí para recordar a sus hijos. Cuando sus hijos preguntaron qué pasó aquí, en este tiempo de la historia, para recordarles como Dios abrió el río para cruzar en tierra seca, como Dios está cumpliendo una promesa. Y tenemos otros lugares de instrucciones, especialmente en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, de recordar la historia, pero también en nuestro... ¡Qué rápidos! Nitidoso café. No recuerdo cuando usamos esto cuando la iglesia está reuniendo en mi casa. Había tiempos con viento que tenés que amar algo arriba hasta el terrabán para que no se caiga. Muy bien, entonces el número 3, el conocimiento de la historia de la iglesia puede quitar la arrogancia de la iglesia presente.
Hay como una amnesia colectiva que existe en la iglesia. Por algunos de la historia de la iglesia empieza cuando ellos entraron a la iglesia. Que piensan que nuestra iglesia en nuestro tiempo son los mejores que todo y no hay nada de aprender de los que vinieron antes que nosotros. Puede ser el mismo orgullo que existe entre la vida de algunos jóvenes sobre sus papás y sus abuelos, ¿no? Que, no, pues este viejito no tiene algo para ofrecer a nosotros. Tenemos todo el conocimiento. Pero este existe aún entre la iglesia y estudiando la historia de la iglesia. Tenemos que recordar que estamos siendo edificados sobre los hombros de otros. Otros que dedicaron mucho tiempo estudiando y apoyaron a hacer declaraciones de fe, donde mucha doctrina bíblica fue declarada en una manera breve para captar bien y para entender correctamente lo que es la enseñanza de toda la Biblia en contra de los errores que fueron levantados por falsas enseñanzas. Estamos parándonos sobre los hombres de otros en la historia. Creamos en la suficiencia de las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan y creamos lo que la Biblia nos enseña, pero no creamos en la suficiencia de todos nosotros. También Dios ha dado a la iglesia a otros y si somos buenos estudiantes de la historia, este va a apoyarnos, protegernos. Todas las sectas que existen en el mundo que salieron del cristianismo de alguna forma, normalmente este fue el proceso. Un pastor o profe o alguien estudiando la Biblia, en muchos casos mujeres, pastores en algunos casos, tienen el título falso, pues no son pastores, pero esto pasó en la historia. Estudiaron algo y encontraron algo nuevo. Empezaron a predicar algo nuevo que nadie conoció antes, que ahora, y ya tenemos diferentes sectas que empezaron. Los mormones, José Smith, supuestamente recibió revelaciones nuevas escritas en unos plaques de oro. Mucho fue copiado directamente de la Biblia y cambiado un poquito de cierta versión de la Biblia. Otras cosas, sus propios gustos, pero empezó lo que es la iglesia conocido como los mormones. Fue dividido después. Su primera esposa no le gustó la idea que él introduciendo que los varones deben casar con muchas mujeres para apoyar a ellos en su salvación. Entonces ella dividió con un grupo y hay dos grupos de mormones en el mundo, los que quedaron con ella y los que siguieron hasta otro lugar, ahí lo más grande, ahí en Utah. Los testigos de Jehová, alguien que fue bautista, que estaba enseñando, empezó a vender libros. Bueno, como buen vendedor, si escribe sus propios libros, puede vender más. Él empezó a escribir unos libros y no fueron tan bíblicos, y poco a poco tenemos otra secta que fue empezado por desviación de alguien que tenía un conocimiento de la Biblia en alguna manera, obviamente no conociendo tan bien, y pues escribiendo libros. Y pues hay una secta que sale, como mencionó Luis, una secta que no apunta a Jesús. Ellos creen en Jesús, pero no creen que Jesús es quien es bíblicamente. Hasta tiene su propia versión de la Biblia, donde cambiaron cosas para su gusto. ¿Sí? La iglesia apostólica mencionada empezó en Arroyo Seco, California. Enseñanzas de una mujer predicando que empezó ahí en la calle Azul en Los Ángeles. Ciertas doctrinas desviaron y después movimientos evangelísticos de avivamiento con este énfasis en hablar en lenguas y otras cosas, y unas enseñanzas nuevas sobre Jesús, sobre la salvación, que aún los conocidos como iglesias pentecostés o iglesias carismáticas rechazaron estas doctrinas como algo más allá, aunque ellos tienen sus propios errores, todavía doctrinalmente fueron evangélicos, creyeron quién es Jesús correctamente, qué es el evangelio correctamente, y reconocieron este error. Entonces tenemos las sectas que empezaron así. Pero nosotros, si
si tenemos un entendimiento de cómo Dios ha usado a otros, va a humillarnos como la iglesia en nuestro tiempo, no pensando que nosotros somos los primeros que tenían la doctrina sana y que ahora todos los demás tienen que ser como nosotros, pero reconociendo, Dios ha usado a otros y este debe humillarnos y debe apoyarnos. Si no tenemos ningún punto de referencia histórica, es difícil a ver cuando empezamos a desviar. Tenemos la Biblia y claramente si desviamos de las enseñanzas bíblicas, ese es el problema. Pero un punto histórico de ver donde las iglesias han desviado antes, doctrinas que algunos levantaron antes, incorrectas, que fueron confrontadas en la historia de la iglesia, puede apoyarnos a nosotros. A lo mejor las desviaciones van a ser distintos, diferentes ahora, pero cierta relación con la historia va a apoyarnos. Hay unas cosas entrando a las iglesias ahora que nunca han entrado a la iglesia antes. Enseñanzas en el mundo que ahora están filtrando e infectando la mente de muchos que existen iglesias y que están adoptando y cambiando. Hace muchos años fue el feminismo y ahora tenemos iglesias que han aceptado el liderazgo de pastoras y pastoras. Y fue algo en el mundo que fue adoptado por la iglesia, iglesias que no son tan sólidas. Ahora esta cuestión de género y homosexualidad y cosas que tan obvios que no son bíblicos, que es el matrimonio, pero están entrando. Pero si podemos ver cómo la iglesia trató con los problemas históricamente y diferentes problemas, puede apoyar a nosotros. El número 4 es el estudio de nuestro pasado nos apoya a evitar la repetición de errores cometidos por los que vinieron antes que nosotros. Hay ciertos errores en la iglesia de hoy que si estudia la historia de la iglesia, están repitiendo lo mismo. No es algo nuevo, no hay cosas nuevas bajo el sol en este sentido, que están repitiendo errores que la iglesia ya trató y confrontó en el principio. Como Jorge Santayana decía sobre en lo general, sobre el estudio de la historia del mundo, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y tienen una verdad también para la iglesia si no tenemos un conocimiento. ¿Por qué Martín Lutero clavó sus 95 tesis en contra de la iglesia en aquellos tiempos ahí en la puerta en Wittenberg? ¿Qué estaba pasando? Y había más que 95 problemas, pero yo creo que fue suficiente para empezar. Pero tratando con esto. Pero aún en la Biblia tenemos instrucción sobre la importancia de entender los errores específicamente de otros en el pueblo de Dios. Primero los Corintios 10, versículos 6 y 11. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, qué cosas las cosas que pasaron en Israel en el Antiguo Testamento, aún ciertos errores, a fin de que no condiciemos lo malo como ellos lo desearon. 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado a fin de los siglos. Entonces, algunos tienen la idea, no, pues somos iglesias nuevos testamentarios, entonces si estudiamos el Nuevo Testamento nada más, está bien. Porque necesitamos estudiar la historia de los judíos, el pueblo de Dios en el Antiguo, porque Dios nos ha dado y dice que para nuestra instrucción positivamente y negativamente hay cosas de aprender. Estudiando la historia de la iglesia podemos ver ambos cosas positivos y negativos, entonces, que fueron algunos siendo repetidas en nuestro día. Los varones que levantaron para defender la doctrina bíblica en contra de los errores. Por eso tenemos los credos
confesiones de fe, declaraciones de fe históricas que trataron con ciertos problemas. Y recuerdo que cada documento así tiene su contexto histórico. No debemos estudiar los credos pensando que fueron escritos en nuestro día. Tenemos otros problemas. Ellos trataron con ciertos problemas. Y a veces algunos van a sacar hasta los credos y confesiones de fe y tratar de aplicar lo que están diciendo a nuestro día en una manera equivocada. Tenemos que entender que ellos trataron con ciertos problemas, porque hay ciertas cosas que ellos trataron y otras cosas no, porque no fueron problemas en aquellos tiempos. Pero pueden apoyarnos, aunque no cubren todas las cosas. Nuestra propia declaración de fe hemos amplificado, de tratar con el matrimonio, de tratar con el género, de tratar con algunas cosas que fueron tan claros, que es un matrimonio, que es un hombre, que es una mujer, que nadie está preguntando cuando tenemos escrito nuestra primera declaración de fe, pero tenemos que expandirlo, porque cómo es el mundo y cómo son algunos entre las iglesias, para decir dónde es la enseñanza bíblica sobre estas áreas. Muy bien, hasta aquí es donde parábamos la última vez. ¿Hay una pregunta o comentario antes que avanzamos a algunos pocos puntos más? Mi hermano Luis no tiene comentario. Hay milagros. No. Para no dejarlo sentido. Bueno, hace rato mencionaba de cómo la Iglesia Católica nace con una mezcla entre el poder o el gobierno con su doctrina, ¿no? Y así fue transcurriendo a través de los años. Aquí en México, yo lo menciono cuando platicaba hace días con Nata sobre la historia de México. No sé si para bien o para mal, pienso más bien que para bien, cuando Benito Juárez instituye la ley de reforma, donde hace una separación del gobierno o del Estado con la Iglesia, había una exagerada influencia de la Iglesia Católica en las decisiones del gobierno. Y pues a raíz de siglos, no necesariamente a raíz de la independencia de México, sino que había, antes todavía de la independencia, había todavía más influencia, y cuando se genera la supuesta independencia de España, todavía la Iglesia Católica influía mucho más en las decisiones del gobierno, entonces, en las decisiones de la vida del país. Entonces, pues como un dato interesante en ese sentido, que sí favorece a la parte de Benito Juárez, es que sí instituyó esas leyes que de alguna manera nos han ayudado a la actualidad. Hay una libertad religiosa aquí en México, no sé si precisamente por eso, pero sí hay una libertad religiosa que decía, no sé si para bien o para mal, porque realmente pues la Iglesia Católica sigue todavía influyendo en la mente. Pero hay una separación del poder que no existía en muchos países. Fue muy común en la historia del cristianismo que ciertos países declararon: esto es nuestra iglesia. La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Oriental, la Iglesia Anglicana en Inglaterra y Gran Bretaña y su reino, que fue en el principio casi como católico romano con algunos ajustes, pero para su propia iglesia, porque fue un pleito entre un rey y el papa y había una división. Él quiso hacer algo que no fue permitido, entonces voy a empezar mi propia iglesia. Entonces, aún en Juan Calvino, el temporada de la Reforma, Lutero en Alemania, pues tenía la iglesia que fue conocido después como la iglesia luterana, ahí en Alemania. Juan Calvino, los presbiterianos y reformados, conectados con Ginebra y con el gobierno, hasta el punto donde declararon algunos como por sus enseñanzas heréticos y
y tenía la declaración de matarlos, porque este fue el reglamento del Estado. Aún toda la historia de la iglesia conocida como presbiteriana, mucho de su doctrina de la confesión de fe de Westminster fue escrito como una preparación para el Parlamento de Inglaterra, del Reino Unido, ahí que estaba pidiendo, como el gobierno tiene ciertas reglas sobre la iglesia. Entonces es algo de estar en un país donde hay libertad. Cuando hay libertad también hay libertad de muchas enseñanzas falsas, pero de no tener el gobierno en control de la iglesia es algo que ayuda. Hay países donde tiene la iglesia oficial del gobierno, como en China por ejemplo, y tiene la iglesia escondida, o la iglesia que está rebelde, la iglesia como del gobierno, de perspectiva del gobierno, es rebelde porque ellos no están sometiendo. La iglesia ortodoxa de Rusia, y tenía iglesias verdaderas aparte. Muchas de las iglesias en Inglaterra que salieron de Inglaterra cuando formaron Estados Unidos estaban saliendo a otros países porque los pastores de iglesias congregacionales que no sometieron al gobierno fueron considerados rebeldes. Fueron los pastores echados en la cárcel porque ellos estaban enseñando en iglesias no oficialmente aceptadas por el gobierno, porque no estaban enseñando lo que la iglesia anglicana estaba mandando. Entonces tenemos los que, como Juan Bunyan, que escribió el profesor de Peregrino, mayor parte de su ministerio estaba en la cárcel, y algunos fueron matados por aún traducir la Biblia en otro idioma que no fue oficialmente autorizado por el gobierno. Entonces sí, tenemos esta libertad, es algo bueno. Cortito, y voy a seguir porque... Nada más comentar que en los países donde realmente sí se separó la iglesia católica de las decisiones del Estado, hubo más desarrollo. Sí. Hubo más desarrollo, más crecimiento, progreso económico de todos los sentidos. Sí. Y podemos decir que la iglesia católica es diferente en diferentes países, se ha adaptado a diferentes énfasis. En Latinoamérica, el movimiento de la iglesia católica junto con el socialismo en Sudamérica, y usando a Jesús como un revolucionario más que un salvador, fue otra salida de la iglesia católica ahí, que todavía está influenciando mucho aún ahora entre grupos evangélicos que están viendo a Jesús más como un revolucionario y están viendo que el apoyo de las personas oprimidas bajo un opresor, esa es una doctrina que no viene de la palabra, pero están cambiando el evangelio y tiene sus raíces aún en una división entre énfasis de la iglesia católica romana en Sudamérica y en América Latina. Muy bien, pues otra razón para estudiar la historia de la iglesia es de la gran cantidad de clara enseñanza bíblica por medio de los escritos, los credos y las confesiones de fe. Tenemos declaraciones claras que concilios formaron sobre tiempo largo estudiando las escrituras. Vamos a decir, no hay credo más que la Biblia es todo. Pues está bien, la Biblia es todo, la Biblia es suficiente, pero para hacer un resumen de lo que la Biblia dice sobre ciertos temas, muchas de las confesiones y credos apoyaron. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, había errores en la historia de la iglesia, había gente enseñando incorrectamente sobre Jesucristo, principalmente, cómo es Jesucristo, cómo es Dios, como Dios triuno. La Biblia nos enseña, pero formaron ciertos escritos para aclarar claramente, y usamos definiciones, como tenemos un Dios, un solo Dios que siempre existía en tres personas. Fue como una manera de describir lo que la Biblia nos presenta en una manera más breve. Entonces, estos pueden apoyarnos. Tenemos que tener cuidado que estudiamos lo que era el resultado
de las declaraciones tan lúcidas y claras que son, pero interpretándolos, entendiéndolos en el contexto donde ellos fueron escritos. Pero aún así tenemos que tener cuidado que no elevamos una declaración de fe, una confesión de fe, un credo sobre la Biblia, o usando como nuestra autoridad en lugar de la Biblia. Yo recuerdo, yo estaba invitado a enseñar en una conferencia hace años donde alguien fue invitado y él en sus enseñanzas, más que nada, en lugar de citar pasajes bíblicos, estaba citando ciertas líneas de una confesión de fe, de la confesión de fe de Westminster. Como fue su autoridad. Si la confesión de fe dice, es suficiente. No es diferente que la Iglesia Católica Romana, donde cita lo que dice el Papa, o lo que dicen algo. Citamos la Biblia, si es una buena confesión de fe, está basada en la Biblia. Puede aclarar ciertas cosas, apoyar, declarar muy claras ciertas cosas, pero la autoridad de la Biblia. Y aún en algunos de los mejores confesiones de fe, credos, vamos a encontrar cosas que son distintas de lo que entendemos la Biblia enseñar. Entonces tenemos que reconocer que fueron escritos por personas que estaban enseñando en contra de enseñanzas falsas y heréticas, pero también fueron personas que a veces también tenían entendimientos no tan claros en ciertas áreas. Nos paramos sobre los hombres de ellos, pero también reconocemos que los padres de la iglesia, los reformadores, no son nuestras autoridades. Sus escritos, sus ceremonias, sus enseñanzas no son la autoridad. Por algunos dicen, no, pues, la doctrina reformada, eso es siempre hablando, pero si estudia la doctrina que fue enseñada por muchos reformadores, va a encontrar cosas excelentes y cosas que no estamos de acuerdo, porque no creemos que están de acuerdo con la enseñanza bíblica. Entonces la Biblia es la base, la Biblia es la única autoridad, es la enseñanza que Cristo nos ha dado por los apóstoles, por los profetas, es inspirado por el Espíritu. Podemos decir en esta manera que si tiene una Biblia del estudio, que depende de cuál Biblia del estudio es el que tiene, pues tiene el texto bíblico por arriba, tiene un comentario por abajo. En algunos Biblias de estudio tiene mucho comentario por abajo y poco de Biblia por arriba, están más detallados en su comentario. Pero la parte por abajo, tan bueno que puede ser, es una enseñanza de un pastor o algunos pastores o algunos que han estudiado como teólogos la escritura, dando su apoyo, como cuando un pastor está estudiando y predicando y enseñando y tratando de explicar bien el contexto y la interpretación correcta, pero son humanos. La parte por abajo de la página no es esperada. Algunos de ustedes han usado diferentes estudios de Biblia y va a ver, hay diferencias. Si tiene el estudio de la Biblia de John MacArthur, que no es de John MacArthur, es de un grupo de profes de Master Seminary que fueron usados y él fue editor, es diferente en algunos aspectos de lo que va a encontrar en el estudio, la Biblia, el estudio de la Reforma, que fue de Ginebra antes, el nombre cambiaron de la Reforma y expandieron, y ese es un estudio, una Biblia de estudio muy grande, muy sólido en muchos aspectos, pero hay una base teológica en ciertas áreas muy distintas y va a tener ciertas conclusiones muy diferentes sobre ciertos pasajes por la posición teológica de los que escribieron. Y si reconocemos la perspectiva donde alguien está escribiendo, podemos beneficiar sin tener confusión y beneficiar de algo sin tener problemas, porque los dos están chocando. Y reconocemos por nuestro estudio de Biblia que hay diferencias aún entre las iglesias bíblicas sólidas que enseñan la palabra de Dios
hay ciertas cosas que han llegado a diferentes conclusiones por su forma de hermenéutica. Hermenéutica es la arte y ciencia de estudiar la Biblia. Algunos tienen diferencias en cómo se acercan la palabra en su hermenéutica. Nosotros tenemos un énfasis en estudiar lo que dice la palabra de Dios en su contexto, literalmente. Reconocemos que hay cosas que no son literales en el sentido que son símbolos o que son cosas para mostrar, como dice Jesús es una puerta, Él es la puerta, pues Él no tiene bisagras, no tiene una chapa como puerta, pero es la puerta, la entrada. Reconocemos esto, es una acusación de otros, no, pues ustedes son literales en todo, entonces no. Pero no interpretamos la Biblia de una manera alegórica, y algunos sí, algunos van a acercar especialmente cosas proféticas sobre el futuro y interpretarlos de una manera alegórica. Entonces, reconociendo esto, y aún en los credos, en las confesiones que pueden ser utilizados para apoyarnos de declarar ciertas cosas de una manera breve y sólida, reconocemos que hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado y entender para qué propósito estaban formando estas cosas. Aún entre los padres de la iglesia, ¿alguien puede decirme un nombre que otro de alguien reconocido como padre de la iglesia? Estos fueron los que Dios usó muchos después de los apóstoles. Agustín, Clemente. Muy bien, entonces ellos son algunos que fueron pastores, líderes entre la iglesia que escribieron en aquellos tiempos. Escribieron bien, pero Origen fue uno. Su forma de alegorizar la Biblia fue tremenda. Y aunque tenía algunos libros y gente estudiando él, maltrataba de una hermenéutica alegórica tremendamente la Biblia. No, muy bien, tenemos que reconocer. Por ejemplo, algunos hablan de los 5 puntos del calvinismo. ¿Por qué hay 5 puntos? Es que Calvino solamente enseñó sobre 5 puntos. Primeramente, Calvino no escribió los 5 puntos, fueron escritos después, pegado su nombre porque fue basado en ciertos énfasis de enseñanza que él tenía, pero él tenía mucho más que 5 puntos en su enseñanza. Los 5 puntos fueron 5 puntos específicos que este concilio allí de iglesias reformadas holandesas tenía un sínodo de Dort. Sínodo es como un concilio, y fue una respuesta a 5 errores que estaban siendo enseñados por cierto profe en una universidad y los seguidores de él. Entonces ellos no estaban tratando con toda la Biblia, estaban tratando con 5 errores y dando una respuesta bíblica contra los 5 errores. Y nada más. Muy bien, tenemos los credos como términos usados en el credo niceno y también en el conocido como el apostólico. La iglesia católica romana llega a la mente de algunos cuando no está mencionado. Habla de creamos en una iglesia católica. No tiene nada que ver con la iglesia católica romana. La palabra católica significa universal y creamos en una iglesia universal. Después, lo que es reconocido como la iglesia católica romana, nos dicen la iglesia católica nomás. Entonces es un error de no entender el contexto. Tenemos en Hechos 15 el primer concilio de la iglesia, ahí en Jerusalén. ¿Quién fue el líder que estaba dirigiendo este concilio? Bueno, conocido como Santiago después en la historia por su libro, pero Jacobo. Él fue el pastor en Jerusalén y fueron problemas, fueron unas divisiones, choques entre gentiles y judíos, hasta algunos judíos diciendo que los gentiles tienen que someter a la circuncisión y cosas así. Entonces tenía un concilio para tratar con algunos problemas que levantaron en la historia de la iglesia.
Lo que resultó de los concilios es que están buscando qué es una iglesia ortodoxo. No ortodoxo de oriental como nombre, pero ortodoxo que tiene la enseñanza que confine entre lo que es la enseñanza aceptada como enseñanza bíblica. Hay ciertas cosas que están aceptados como siendo ortodoxos entre la iglesia evangélica, entre la iglesia verdadera, pero aún entre ahí hay diferencias. Entonces algo puede ser ortodoxo, no es algo herético, no es una heresía, pero también puede ser diferente que creamos nosotros. Platicamos la última vez sobre algunas cosas, diferencias entre el entendimiento del bautismo, el gobierno en la iglesia. Hay ciertas cosas que son iglesias, son ortodoxos, son entre los confines de lo que es aceptado como algo de enseñanza que no está contra de Jesús y su enseñanza, pero que hay diferencias, pero son ortodoxos. Por ejemplo, en Judas 3, pues él declaró que está hablando de la fe que ha sido una vez para siempre entregada a los santos. Y cuando dice la fe, no está hablando de la fe como la confianza de confiar en alguien. Está hablando de la fe, la declaración de fe, la declaración de las doctrinas. Entonces, aunque hay diferentes áreas, interpretaciones de cosas específicas entre las iglesias ortodoxas, define los límites. Cuando sale de aquí en su creencia sobre Dios y ahora está rechazando la Trinidad, no es ortodoxo, no es una iglesia, es una secta en este sentido. Entonces nos apoya a ver históricamente. Mirando hacia atrás en la historia como el Espíritu corrigió, disciplinó, podó la iglesia y cómo la iglesia creció en su entendimiento doctrinal, ayudará a los creyentes a aclarar su interpretación de las Escrituras. Entonces, hay un beneficio, pero también hay precauciones, que no empezamos a ver una teología histórica como el nivel es igual que la Biblia o más que la Biblia. Tenemos que ver que es bíblico. Solamente porque algunos en la historia enseñaron, no necesariamente es una confirmación que es bíblico, pero entre la historia de la iglesia, grupos de pastores que estudiaron juntos y estudiaron bien, nos apoyaron en este sentido. Muy bien, tengo un punto más y no vamos a tener tiempo, pero quiero concluir hablando un poco sobre esta cuestión de la Iglesia Católica Romana. Si estudia los padres de la Iglesia, y sabemos que los reformadores, por ejemplo, citaron mucho los conocidos como padres de la Iglesia, no fueron como apóstoles, no escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si encuentran sus libros, a veces sus libros son divididos por referencias de capítulos y números. Yo estaba dando a mi hermana Andrea mis notas la otra ocasión y tenía una cita y decía Primera Clemente 4 algo, y decía, ¿quién es Clemente? Como fue una cita como si fuera bíblica. Es una cita de un libro para apoyar y encontrar una enseñanza histórica, pero no son inspirados de Dios. Pero los católicos romanos también claman que algunos de los padres de la iglesia fueron en su historia, dicen, no, pues a veces ellos declaran como santos, el santo Agustín, y claman en esta manera. Entonces, ¿qué es la diferencia? Este fue algo que causó confusión cuando yo estaba enseñando la historia de la iglesia en Brasil. Tenía muchas preguntas sobre eso. ¿Por qué ellos dicen que este padre de la iglesia es un santo y nosotros decimos que aprendimos ciertas cosas de enseñanza? Podemos imaginar en esta manera, si tenemos la iglesia desde Jerusalén y adelante, aquí está la iglesia. También tenemos el Estado o los estados, diferentes países, diferentes gobiernos. Entre el gobierno romano, que fue un periodo que tenía el gobierno sobre mucho territorio en el mundo, por ejemplo,
fue un territorio grande. Hay entre los años divisiones, diferentes países, pero básicamente hablando en lo general del gobierno. Tenemos el gobierno, tenemos la iglesia. Sobre el tiempo, muchos líderes en el gobierno, políticos, encontraron que sería bien que están también involucrados en la iglesia, porque la iglesia tiene cierto poder. Y algunos líderes en la iglesia quisieron estar líderes en el gobierno, porque había cierto poder. No es mal que un cristiano esté involucrado en un gobierno, aún puede tener buena influencia, si no es corrupto como muchos que están ahí, pero puede ser influencia para bien. Pero lo que pasó es que sobre el tiempo fue una mezcla del Estado con la iglesia. No estamos hablando de la iglesia católica romana todavía. Entre la historia de la iglesia, sobre el tiempo, empezaron a mezclar. Hasta había declaraciones que todos aquí en este reino van a ser cristianos. Si no, vamos a matar. Entonces todos, pues cristianos ahora. No fueron cristianos, pero declararon ser cristianos por no ser matados. Y el gobierno declaró que este país va a tener esta religión. Entonces había una mezcla. Esta mezcla de la iglesia y el Estado está pasando aun cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis ahí. No fue como la iglesia católica romana como estamos pensando el día de hoy, todavía fue en formación, tenía prácticas, muchas prácticas, y mezclando. Pero había este mezcla, y con la reforma, está viendo, con esta mezcla, el poder del Estado está sobre la iglesia como no debe ser, el poder de la iglesia sobre el Estado como no debe ser, y muchos errores. Muchos de los líderes entre esta iglesia fueron corruptos, no fueron creyentes. Y entonces la reforma, el deseo de Martín Lutero era reformar lo malo. Pero fue una mezcla tan fuerte que no había reformación. La única manera era separarse. Este no es de decir que no había iglesias bíblicas y sólidas en aquellos tiempos. No es que toda la historia de la iglesia entró por lo que es esta mezcla del Estado y la iglesia, lo que llegó a ser la iglesia católica romana. Pero las iglesias independientes, autónomas, pastoreado por grupos de pastores, enseñando la palabra de Dios en el mundo, ellos no fueron los que tenían sus libros escritos y publicados en el mundo. No tenemos mucha historia de ellos. Si estudiamos la historia de la iglesia, sabemos que había y son mencionados por algunos escritos, pero ellos no estaban publicando cosas que duraron. Entonces había la iglesia verdadera que no mezcló con el Estado y no fue corrupto como lo que llegó a ser la iglesia católica romana. Pero no tenemos mucha historia para estudiar de ellos. También había grupos, y a veces algunos dicen, no, pues este grupo no fue parte de la iglesia católica, son grupos buenos, pero cuando estudian, la razón que tenemos algunos de los documentos es que tenían errores. Hay unos bautistas que tratan de decir, no, pues somos de la iglesia primitiva hasta ahora y nunca fue parte del catolicismo. Y estos son nuestras historias. He leído algunos, ellos empiezan a ver diferentes grupos en el mundo que fueron iglesias y algunos fueron más como sectas que tenían muchos errores, pero como no fue parte de la iglesia católica, ellos no fue parte de la historia. Tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la historia de la iglesia. También algunas de las historias escritas que fueron publicados, que duraron tiempo, fueron escritas de cierta perspectiva de los que tenían poder. Entonces va a ser mucho en la historia de la iglesia que está escrito por los que escriben a favor del Papa y líderes dentro de la iglesia falsa en la historia. Entonces tenemos que reconocer que la historia de la iglesia, lo que existe escrita, no es total, y que algunos de los escritos son de ciertas perspectivas de los que tienen poder. Pero la iglesia católica romana vino desde esta mezcla. La reforma fue una separación de esta mezcla
pero no separaron totalmente. Como mencioné, Martín Lutero con los de Alemania formaron una iglesia controlada por el Estado o mezclado con el Estado en alguna forma. Calvino, ahí en Ginebra y otros lugares, hay una mezcla del Estado. No reformaron todas las prácticas. Nosotros creamos en el bautismo de solamente creyentes, el bautismo por inmersión, para identificarse con Cristo por inmersión, de creyentes. Y algunos de los reformadores siguieron con lo que consideramos nosotros errores en nuestro entendimiento de la Biblia. Entonces reconocemos que fueron personas usadas por Dios de hacer una gran obra, de apoyar la iglesia, pero no debemos elevarnos como humanos más allá que debe ser. Y reconocemos que tenían ciertas cosas que consideramos errores. Algunas iglesias de hoy que ellos quieren decir, no, pues nosotros basamos toda nuestra doctrina en lo que dice la Reforma. Aunque algunos reformadores tenían diferencias entre ellos. Y que este no fue un periodo en la historia de la iglesia, aunque fue un periodo bueno, de muchos cambios buenos, no fue como, ese es el lugar donde todos estaban perfectos, porque también había errores. De lo que ellos pelearon y defendieron y declararon acerca de lo que conocido la doctrina soteriología, las doctrinas de salvación, fue excelente. Y este fue uno de los errores más grandes en aquellos tiempos. Antes, cuando Martín Lutero está tratando con un evangelio que mezclaba obras. Entonces, bueno, pues esto es la historia y un poco de lo que pasó. Tengo un punto más que vamos a guardar para otra ocasión y terminar para